Hola, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas y todos los presentes que se encuentren aquí. Bueno, que los invito a que se suscriban a mi canal, y le den me gusta y hagan algún comentario acerca de lo que voy a platicar relacionado con mi vida de mis tristes y buenas experiencias, ¿verdad? Así es que empecemos dándoles la bienvenida. Y bueno, pues hoy es un día especial, felicitando a todas las profesoras y profesores de nuestro país. Bueno, pues como les comentaba en el capítulo anterior, voy a continuar platicando parte de mi infancia. Antes que todo pido una disculpa por si mi estado anímico me gana el dolor y la tristeza, porque pues es una infancia cruel. Una disculpa antes que nada. Bueno, hoy es un día para mí de los que mi estado de ánimo no me ayuda mucho, ¿no? Pero vamos a continuar. Es que solamente de mencionar mi infancia, que siento todo un panorama oscuro, ¿no? Pero bueno, fueron cosas que sucedieron y que en realidad, o sea, pues yo fui nacida con un matrimonio, o sea, donde hubo mucha maldad, o sea, padres golpeadores, una madre humillando a los hijos, ¿no? O sea, todos nos apoyamos con una madre, pero para mí fue como si no existiera, ¿no? Entonces, o sea, yo, bueno, cuando ella antes de fallecer, tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de tener un encuentro y pues pedirnos perdón, ¿no? Ella me pide perdón en su agonía y pues yo le pido perdón y le digo, mira, yo te pido perdón a ti por haber sido la hija que no deseaste, ¿eh? Y yo te pido que me perdones por haber nacido en tu vientre, ¿no? Porque pues en realidad siempre reprochó y rechazó mi nacimiento, o sea, nunca tuve el amor de una madre, ¿no? Pero afortunadamente pedí ayuda, estuve pues con psicólogos, psicoanalistas, en grupos de ayuda que ayudan bastante, o sea, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero solamente así es como podemos superar paso a paso, ¿no? Pero realmente pues llevando una vida especialmente un poco torcida, ¿no? Porque pues uno trae las bases desde la infancia, ¿no? Yo recuerdo mucho que lamentablemente yo perdí a mi abuelo, que era como un padre para mí, a la edad de 6 años, ¿no? Era el único hombre que nos salvaba de las golpizas. Mi hermana la que me manipulaba y yo, ¿no? La hermana mayor. No existía una tercera hermana, una hermana más chica, ¿no? A la cual yo le llevo 8 años y la hermana mayor le lleva, creo que 9 o 10, no sé con exactitud, ¿no? Pero pues siempre crecimos muy desunidas, y yo pienso, ¿no? Que en las familias lo que debe de haber es un núcleo familiar lleno de respeto, de amor, donde los valores, o sea, se promuevan, más que todo el respeto. Entonces, la infancia fue muy cruel, ¿no? Porque el señor que supuestamente era mi papá, pero que a través de los años descubrí que yo no era su hija biológica de él, y que bueno, pues de una u otra manera le agradecí que me dio el apellido, pero pues nada más, a cambio de tantas pues humillaciones y reproches, ¿no? Voy a recordar alguna parte de mi infancia de lo más doloroso, ¿no? Pues cuando íbamos a la escuela, pues íbamos con uniformes usados porque pues nunca había para los uniformes nuevos, ¿no? En las escuelas más humildes de un pueblo de Veracruz que se llama Aguadulce. Y bueno, era un pueblo bonito porque pues tenía su playa, su río y todo muy rústico, también con zonas rurales, un poco de urbanización, pero pues no tanto, ¿no? Donde la prostitución domina mucho ahí. Entonces, yo, bueno, recuerdo que íbamos a las escuelas más humildes con los zapatos, pues usados también, a veces nos quedaban como era, ¿no? A mi hermana y a mí, y pues íbamos con los uniformes, o sea, usados, y en esa escuela humilde no hubo ningún problema porque pues éramos señaladas, pero como toda la gente era humilde igual que nosotros, o quizás menos, pero todos íbamos casi en la misma condición. El problema es cuando entramos a la secundaria, y entonces ahí sí empezamos a hacer
pues señaladas, porque pues antes los colores que se usaban para primero de secundaria era un rosa muy bonito, pálido, luego azul para segundo y color vino para tercero, ¿no? Entonces, pues nosotros teníamos nuestra madre muy cruel y volvíamos a llevar, o sea, los zapatos usados, o sea, tenis de lona y pues uniformes usados pidiéndolos de las niñas que iban en grados anteriores, ¿no? Posteriormente, yo recuerdo que en primero de secundaria mi madre nos mandó en un pueblo pues todos te conocen y todo se sabe, ¿no? Y salíamos de la secundaria y nos mandaba como en los centros sociales que hay aquí en la Ciudad de México, pues nos mandaba a lavar baño en los salones y bueno, pues nosotros decíamos, lo hacíamos con gusto pensando que ese dinero iba a ser, que nos iba a dar una parte de ese dinero, pues no todo, pero Petróleos Mexicanos daba un cheque y pues el día que se nos ocurrió decirle que si nos podía comprar unos zapatos nuevos con el cheque que usó, pues lo único que nos merecimos fueron unas golpizas muy grandes, ¿no? Y nos dijo que no, que porque el dinero no alcanzaba, ¿no? Yo recuerdo que yo vivía en una casa de cemento con unas láminas de cartón y láminas de zinc, ¿eh? O sea, era un panorama tétrico, un panorama oscuro, un panorama que daba miedo porque en esa casa, a través de los ladrillos y las tablas, o sea, se veía todo hacia afuera, entonces, pues no había una privacidad como tal, ¿no? Entonces, pues nos golpeaban demasiado, nos golpeaban casi diario, ¿no? Por cualquier motivo, por cualquier pretexto. Me dice mi hermana en una ocasión, vamos a revisar, no sé qué tanto, mi hermana siempre revisaba mucho y pues yo no tenía esa costumbre, la verdad en ese caso yo estaba en un mundo más inocente, ¿no? Y encontré una caja de pornografía y yo recuerdo que se nos ocurrió, bueno, ahorita ya me estoy yendo a lo que es la primaria, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, vamos a quemarla y allá en aquel entonces había tienditas donde vendían el petróleo suelto. No, le dije porque nos van a pegar y a mí, o sea, no me gusta que nos peguen, que no o sea, me duele mucho y me dijo, no, pues nos ponemos doble pantalón y doble playera y con eso ya no nos van a pegar de manga larga. Y le dije, bueno, está bien. Entonces, nosotros quemamos la pornografía en el patio y recuerdo que en ese momento llegó mi madre y nos dijo, chamacas, hijas de tal por cual, o sea, desgraciadas, estúpidas, perras, malnacidas, ¿cómo se les ocurre? O sea, quemarme eso y yo me impacté mucho porque mi hermana, era la primera vez que yo veía, pues una revista de esa dimensión y yo, o sea, me espanté porque dije, no, o sea, no podía creerlo, vaya, pues había puras mujeres desnudas, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es posible o sea, mientras dice, pero le voy a decir ahorita a tu papá cuando llegue que las golpee por haber hecho eso, ¿no? Y entonces no nos dio tiempo de ponernos, pues ni el doble pantalón, ni las blusas, ni nada, porque pues ella nos agarró a chanclazos. Inclusive agarró la manguera, en mis tiempos las mangueras de las lavadoras eran, perdón, eran ya, discúlpenme, eran gruesas y pues nos golpeó horrible, ¿no? Bueno, pido perdón porque, como les comentaba, ¿no? Hablar de mi vida es doloroso. Y pues sobre todo de una infancia tan cruel, ¿no? Tan siquiera si hubieran existido los derechos que hoy existen para los niños, quizás los hubiera recogido el DIF, ¿no? Pero bueno, bueno, miren, esto supuestamente yo ya lo superé, pero pues el recordar es así como que vivirlo, ¿no? Y
Mm, Pues llegó Toño, mi padrastro, que me hicieron creer que era mi padre, pero no era mi padre, y nos empezó a golpear muy duro, pues a mí casi me saca un ojo, a mi hermana le pegaron en el vientre y bueno, terminé por, ay, como yo no contestaba, o sea, y mi hermana contestaba y yo me quedaba callada porque sabía que si yo contestaba me iban a golpear peor. Entonces, bueno, yo trataba de guardar la calma, ¿no? Pero terminé por ponerme encima de mi hermana y que me siguieran dando los cinturonazos a mí. Caray, nos pegaban con la hebilla y pues sí, sí nos quedaban abierto el cuerpo, ¿no? Y estábamos muy chiquitas para que nos hicieran pues ese trato tan cruel y despiadado, ¿no? Entonces, pues allá en unos pueblos donde la gente es cerrada y todo, pues no nadie te defiende. Se está acostumbrado a que la mujer sea maltratada y pues también pues los niños no tienen derecho tampoco. Conocí un niño, ¿no? Conocimos un niño que pues que era bueno, cambió su género, o sea, era homosexual, ¿no? Y por eso también su papá casi lo mataba. Entonces, yo pienso, ¿no? Que todos tenemos derecho, pues, a elegir lo que nos gusta o no nos gusta, ¿no? O sea, y me da mucho gusto que hoy en día exista el derecho de la protección a la comunidad LGBTQ más sí. Entonces, bueno, no me lo sé muy bien, pero yo apoyo porque ellos también y ellas han sido víctimas de la violencia intrafamiliar porque no todas las familias los han aceptado, ¿no? Pues yo no era así, pero no aceptaban, por ejemplo, yo se lo había dicho a mi hermana, no hay que quemar esas revistas y mi hermana no me hizo caso. ¿Eh? Toño es mi padrastro, nos reventó los focos de la casa, ¿no? Nos golpeó muy duro y al día siguiente pues así todas golpeadas nos fuimos a dormir, hicieron inclusive que nos bañáramos con agua fría. Bueno, allá hace mucho calor y sí te puedes bañar con agua fría, pero pues con las heridas abiertas no está bien porque duele mucho, ¿no? Y sin podernos poner ni alcohol, ni mertiolate, nada así, o sea, nada más con el jabón que no, mi madre hacía que nos laváramos los dientes con jabón sote, ¿no? O sea, mi madre hacía que nosotros eh, fuéramos al baño y solamente utilizáramos 4 cuadritos de papel para limpiarnos el orín. Y entonces ella nos ponía a que sacáramos esos 4 cuadritos y los tirábamos al bote de la basura, los sacaba del bote de la basura y los ponía a tender, ¿eh? Entonces yo en ese tiempo me orinaba mucho en la cama, me orinaba, ¿no? Yo no sé por qué, pero me orinaba, o sea, no sé si era de nervios o no sé, ni nunca me llevaron al doctor, pero, o sea, yo recuerdo que me dormía profundamente y amanecía orinada, ¿no? Entonces mi mamá me sacaba, pues en calzones, ¿no? Me sacaba sobre de la calle y me ponía mi colchón y que estuviera yo, pues solamente con un calzoncito y pues desnuda de la parte de lo que es el busto y con mi colchón hasta que se secara, porque me decía, ese es tu castigo, tú te mereces eso, ¿no? Yo decía, pero ya a mí me da pena que me vean. No, 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 y pues uno en esos lugares uno se desarrolla mucho, o sea, pues era edad de no sé, 9, 10, 11 años, o sea, yo estaba muy desarrollada, igual que mi hermana, entonces, pues me daba pena que pasaran, inclusive una vez pasó un hombre, ¿no? O sea, como un tipo te por ocho, pero yo recuerdo que joven, ¿no? Yo no sabía que era te por ocho, sino que lo vi borracho, vaya, traía ahí unas como, de esas que les llaman cañitas o no sé qué, y yo estaba con mi colchón afuera y pasó, ¿no? Y se sacó el pene delante de mí, pues yo tampoco que sabía que el órgano sexual del hombre se llamaba pene, o sea, no, yo lo vine a saber en la secundaria cuando nos dieron la clase de higiene, pero yo no sabía eso, ¿no? Y o sea, a mí me dio mucho miedo.
toda así como estaba con mi calzón, me metí corriendo y le dije, ayúdame, y me dijo, no, dice, tú te lo estás ofreciendo, tú quieres que ese hombre te toque, no digas que no. Entonces le dije, no, es que mira, déjame que me ponga una playera, un short, por favor. No, 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 ese es tu castigo, dice, porque no se te quita lo pinche orinado. Y agarró unos, allá le decimos mecate a lo que le dicen aquí los lazos, ¿no? Y me empezó a pegar, o sea, todavía, todavía los mojó, ¿no? Y bueno, me abrió la piel, ¿no? O sea, me abrió la piel y pues yo ya tenía miedo. Mi hermana sí la habían mandado a la escuela, pero pues a mí no, porque dijeron que yo era la que morinaba en el colchón, ¿no? Y pues ya llegó Toño en la noche y dijo, mira, está de ofrecida, dice, porque estaba con su colchón allá afuera, dice, pasó un hombre, dice, y le sacó, dice, pues ellos no decían pene, ellos decían una palabra que yo no escucho hoy en día, o sea, que al órgano sexual del hombre le digan pichilín, pero ella decía esa palabra, ella le gusta el pichilín, y entonces me dijo Toño, ¿tú quieres eso? Dice, pues bueno, te voy a llevar a la zona roja, le dicen a la zona de prostitución en Agua Dulce, ¿no? Bueno, en mis tiempos, ¿no? Porque tiene muchísimos años que yo no estoy en ese lugar, ¿no? Entonces, o sea, nos subimos él trabajaba en la cervecería y nos subió más bien a golpes a su camioneta, era del trabajo, ¿no? Y estaba, Toño, iba al lado de él, mi madre, y al lado iba mi hermana Rosario y yo, y bueno, nos llevó a un lugar donde había, pues prostitutas, había gente joven, había gente grande, gente madura, gente, pues señoras ya más grandes de edad que como estoy yo hoy en día, ¿no? Todas estaban semidesnudas, se veían unos cuartos con luces rojas, moradas y todo, y pasó así despacito y me dijo, sí, mira, a esas les gusta que le metan el pichilín, dice, y seguramente tú quieres estar así, te lo traigo, dice, porque una vez que te lo metan, y me hizo así, dice, y si tienes un chamaco, a ver qué vas a hacer, dice, porque en la casa te vas a largar, ya saben, con groserías, ¿no? Y yo, dije, no, 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 o sea, no, no, ya yo no decía nada, pero pues mi hermana nos merecimos otra golpiza, nos bajaron en medio de esas prostitutas para que las viéramos bien, inclusive las vimos desnudas. Hoy en día comprendo que, bueno, hoy en día no, cuando empecé a comprender lo que era la sexualidad, pues estaban teniendo relaciones, ¿no? Entonces fueron casos traumantes para que te marcan de por vida, ¿no? O sea, que tus heridas quedan abiertas y por más que, o sea, la única forma de que uno, que yo considero haber superado esas etapas tan fuertes, han sido, pues, no cometiendo esa clase de errores con mis hijos, ¿no? Pero aún así, pues, uno nunca aprende a ser padre o madre y pues sigue uno cometiendo errores y a veces hay hijos que, pues, que se aprovechan o sea, como a uno le enseñaron a no darse su lugar, a no tener una vida digna, pues uno no, uno, o sea, permitió que los hijos, pues no todos, ¿no? Yo tengo 3 hijos, o sea, tengo una hija mayor, tengo un hijo y tengo una hija menor, ¿no? Entonces, o sea, no todos te falten al respeto, pero sí, o sea, sí, hay algunos hijos que se aprovechan de uno, ¿no? Porque pues uno tiene la debilidad de que dice uno, yo no quiero cometer el mismo error de ser, de maltratar a mis hijos, ¿no? Pero pues uno también les hace daño, ¿no? Entonces, bueno, yo, esa vez de la zona roja fue algo que marcó mi infancia muy duro porque me quedé, no fue una vez, aproximadamente nos llevaron yo creo que unas 50 veces a ver lo mismo, porque Toño decía que estábamos calientes, ¿eh? Entonces, eso era una equivocación, porque pues después cometimos, o sea, bueno, supimos lo que era estar calientes, ¿no? Pues bueno, la situación con Toño era que él siempre utilizaba los peores términos para nosotros, ¿no? O sea, siempre denigrándolo a uno, ¿no? Como niña, o sea, pudriéndote tu infancia, ¿no? Sin saber ni siquiera lo que era
comer algo. Lo que no entiendo es cómo mi madre podía permitir, o sea, que nos golpearan tanto, ¿no? Porque pues yo decía, bueno, pues ella como madre, ¿no? Como mujer, o sea, no tenía piedad, o sea, ella fue, digo que en paz descanse, pero fue una señora cruel, ¿no? Entonces, nos marcó la infancia, ¿no? Los dos, no nada más ella, entonces no había con quién refugiarse, ¿no? Y yo tuve mi abuela, ¿no? Y mi abuela me platicó, o sea, ya de más grande, que cuando yo nací, yo a mi abuela le decía mamá, era mi mamá Chali, o sea, yo en ese entonces era lo único que me respaldaba y yo tenía, pero mi abuela vivía aquí en la Ciudad de México y nosotros vivíamos en un pueblo, ¿no? Entonces, ya había muerto mi abuelo, que también era para mí, pero pues hasta los 6 años, ¿no? No tuve mucha oportunidad de gozar de su amor, su cariño y su protección, ¿no? Tengo el buen recuerdo que siempre nos protegió, pero pues nada más. Y mi abuela, pues, una señora que siempre trabajando y haciendo cosas y todo, y pues sí, nos daba lo que más podía. Cuando ella iba a visitarnos al pueblo, yo tenía 2 primos huérfanos, ¿no? Entonces mi abuela pues se tuvo que quedar con ellos y pues mi abuela no se podía repartir en tantos, ¿no? Y bueno, cuando iba mi abuela a visitarnos durante un mes, 20 días, no teníamos pues problemas porque mi abuela nos daba de comer y todo, ¿no? Pero pues, por ejemplo, mi madre, pues sí, siempre nos tuvieron a frijoles, o sea, yo sé que los frijoles son muy sabrosos, pero pues eran diario, ¿no? Y por ejemplo, ella siempre le servía el mejor plato de comida pues a su hombre, ¿eh? Y mi abuela a mí me platicó, volviendo a lo mismo, que cuando yo nací, ella se tuvo que quedar conmigo porque mi madre dijo, yo no la quiero ver, no la quiero conocer, o sea, llévatela. Yo esperaba que naciera un hijo hombre, pero no esperaba que fuera yo un hombre, sino que pues yo era hija más bien del hombre que a ella la despreció, ¿no? Porque ella estuvo separada o sea, Toño y ella se casaron y tuvieron una hija que se llama Rosario. Posteriormente, ellos se separaron. Cuando nació Rosario, no sé cuánto tiempo estarían juntos, pero en una se separaron durante como un par de meses. Y en ese par de meses, ella fue con su exnovio, que por cierto era un doctor, ¿no? Y con él tuvo relaciones y quedó embarazada, o sea, quedó embarazada de mí y después ella se volvió pues a reconciliar con su esposo y pues ella le dice que yo soy su hija de él, pero no. Todo me lo confesó mi abuela y pues sí, considero que lo que a mí mi mamá Chali, que en paz descanse, me haya dicho, pues era verdadero porque hubo demasiado rechazo, ¿no? En alguna ocasión estuve en una agrupación donde se hablaban de 5 heridas del alma, ¿no? Y dentro de las 5 heridas de alma, yo creo que para mí fueron todas, ¿no? O sea, fueron todas porque pues es el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación, o sea, todo eso, ¿no? Y bueno, en aquel entonces yo sí fui una víctima, ¿no? Y pues mi madre nos utilizaba a mi hermana y a mí pues solamente como proveedoras de dinero, ¿no? Y la verdad tengo el peor recuerdo que la sexualidad no nos las hayan explicado como algo bonito, como algo que realmente debe de surgir por amor, no. O sea, nos hicieron que la viéramos con con morbo, con perversidad, o sea, una cosa fea, ¿no? Pero bueno, yo no me sentí tan afectada, tan afectada más que solamente en ese aspecto como mi hermana. Porque, por ejemplo, a mí me da pena decirlo, ¿no? Pero mi hermana actualmente pues ya es una señora ya grande y pues realmente es una persona que está dañadísima. Es una persona que nunca, o sea, es una persona que nunca salió de ese mismo trance. O sea, es un ser destructivo, totalmente. Digo, porque al grado de abandonar 2 hijos, y bueno, esa es otra historia, pero posteriormente se las voy a platicar, ¿no? Más adelante, ¿eh? Por lo tanto, miren, yo los sigo invitando a que se suscriban
a mi canal, que me sigan y que me den like o me gusta y pues si hay algún comentario y hay alguien que quiera compartir, o sea, parte de alguna escena triste y dolorosa como las tengo yo, pues podemos hablar, o sea, cuentan con una amiga, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo también que mi madre, o sea, para que nosotros pudiéramos comer algo que fuera diferente a los frijoles, nos mandaba a recoger a los tianguis la fruta, pues la fruta reventada o sí reventada o medio podrida que dejaban los puestos. Así es como nos mandaba a pues a andar trayéndole verdura, ¿no? Y la que estaba más buena se la comía ella y la otra nos las dejaban a mi hermana y a mí, ¿no? Y bueno, también por ejemplo, se la pasaba comprando mucho los bisteces de hígado. Y yo decía que por qué tantos bisteces de hígado, y teníamos que ir a un mercado que estaba mi hermana y yo bastante lejos, pues llegábamos con los bisteces, ¿no? Todas sudadas, en medio del sol y todo, ¿no? Con un montón de salpullido entre las piernas porque pues no teníamos las comodidades, todas picadas de los moscos, porque pues son lugares con temperaturas bastante extremas, ¿no? Entonces, ella los nivelaba así con sus manos, ¿no? O sea, como si fuera una balanza y decía, esto no pesa medio kilo, así es que pesan 400 gramos, regrésense al mercado porque les robaron y díganles que todos los señores, los carniceros, yo pienso que les dábamos pues lástima, porque yo le decía, es que mire, si no nos van a pegar, afortunadamente tratamos con señores decentes, ¿no? Y y me decía, no, pero el señor no, mira, nos decía, miren, les vamos a regalar un bistec para que tu mamá ya no diga nada, y hasta lo pesaba el señor y lo volvía a pesar y ya pues veníamos de regreso, ¿no? Ella se la pasaba haciendo brujería, o sea, ella hacía brujería, pues inclusive a mí un día me espantó porque estaba hincada en el lugar donde dormía pues su hombre, ¿no? Que ella quería tanto, estaba diciendo, Toño, ven hacia mí como cordero manso, y Toño, ven hacia mí, ponía velas negras y los bisteces les ponía menstruación, no, hacía una cosa, digo, terrible, terrible, de verdad, o sea, no sé, algo espantoso, vaya, no puedes estarle causando un daño de ese tipo al supuesto esposo que ella tenía y que según ella lo amaba, ¿no? Pero ese señor andaba con prostitutas, ¿eh? O sea, yo no digo nada de la prostitución, bueno, pues cada quien ejerce su oficio, el problema no son ellas, el problema era él, porque tenía un esposo, una familia a quien respetar, y ese señor, recuerdo que una vez llegó todo lleno de chupetones, y yo supe ahí lo que era un chupetón, porque pues en una casa tan humilde como la que vivíamos, tenía una mesa, ¿no? Y ahí estaban pues unas sillas y ahí estaban desayunando y yo vi que empezó el pleito y el pleito y el pleito y él le dijo, ya me tienes hasta la madre, agarró la mesa y se la aventó y le vació. Ella se esmeraba mucho por su hombre, le había puesto unos huevos que se llaman motuleños, les había puesto que son como tipo rancheros, pero frijoles refritos, con queso, totopos, con plátano macho y todo, y le tiró el café, la Coca-Cola, todo lo que ella le había dado a él de comer, y le puso una golpiza. Y nosotros, o sea, nos metíamos a defenderlas, pero nosotros salíamos más golpeados, ¿no? Entonces, ella lo perdonaba. Ella continuamente lo perdonaba y le pedía perdón y lloraba por él. Entonces, por ejemplo, en una ocasión él llegó y mi madre me dijo a mí, pues yo tenía 11 años, ¿no? Mira cómo trae la playera Toño, ¿no? Y le dije, no sé, huélela. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor me va a enseñar el olor del sudor, fue lo que yo pensé. Y no, vi la playera manchada de sangre y me dijo, ya oliste, y me la ponía así en la cara, ya oliste, pendeja, me decía, ya oliste, y le decía yo, no sé qué sea, y me dijo, es que se fue a meter con una mujer que estaba reglando. No, pues a dudas penas yo sabía que esa sangre existía porque me metía yo a los baños de la primaria y pues a veces veía yo unas toallas, los cótex, toallas femeninas, ¿no? Llenos de sangre y yo no sabía qué era eso. A ciencia cierta ella nunca me explicó pues lo que era un periodo menstrual, ¿no?
y huélelo, y huélelo, y entonces a mí ese olor me costó años para quitármelo de lo impregnado y el trauma que tuve aquí de la nariz, porque hasta me embarró aquí la nariz y la boca de esa sangre, ¿no? Más sin embargo, ella lo perdonaba y ella le pedía que la perdonara y que ya no le iba a volver a decir nada. Entonces, pues con una madre así de trastornada, pues ahora sí, la verdad que guía y dirección, qué orientación también podemos tener como hijos, ¿no? Ninguna, ¿eh? Entonces, pues llegar a la escuela siempre fue llegar con una moral hasta abajo, llegar pues ahora sí con unas cicatrices muy marcadas, físicas y emocionales y mentales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo considero que fue para mí muy, muy doloroso porque, pues, o sea, con una infancia así, pues tú tampoco te enseñas a valorarte como ser humano, o sea, no te valoras. Cuando, por ejemplo, Toño en la secundaria a mí me daba puñetazos en la boca y me dejaba la boca reventada y así, yo llegaba a la secundaria y me decía la prefecta, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, pues es que me pegó Toño. ¿Quién es Toño? Pues Toño es mi papá, pero yo sé que es mi padrastro. No, pero no tienes derecho a hacerte eso. Pero no había una ley que nos respaldara como el día de hoy. Era un pueblo sin ley, más bien. O sea, el día de hoy, o sea, uno puede intervenir cuando un niño, sea de tu familia o no sea de tu familia, y recibe un maltrato, tú puedes poner una denuncia, aunque sea anónimo. Si te da miedo ponerla, no, los tiempos no son para eso, debemos de hablar y como dicen en la televisión, o sea, levantar la voz, levantar la mano, o sea, pedir justicia, vaya, y no, inclusive la hermana de mi madre era presidenta del DIF en ese pueblo de Aguadulce y nunca hizo nada por nosotros más que regalarnos pues los desayunos, ¿no? Que da el DIF, ¿no? Y que la galleta y que la lechita, pero no hacía nada más por nosotros, nada, ¿eh? O sea, yo cuando ya no podía y sentía tanta desesperación de los cinturonazos, yo iba y le decía, tía, ayúdeme, por favor, ¿no? O sea, ya no aguanto, tía, ayúdeme. Y no hizo nada y era presidenta del DIF. Entonces, pues bueno, realmente ella veía por su familia, no por nadie más, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, nosotros fuimos más que pues, pues nada más como que simbolizábamos su familia por tener el apellido, pero nada más, ¿eh? Y no para nada, no para darnos una ayuda, no para sacarnos adelante, no para ayudarnos, vaya, ayudarnos, esa era la realidad. O sea, nosotros pedíamos un auxilio de ayuda, nosotros pedíamos, o sea, sáquenos de aquí, o sea, ¿quién nos puede escuchar? O sea, ¿quién nos puede, quién se atreve a protegernos? Pero pues yo tenía una abuela, tenemos un sacerdote en la familia y mi abuela pues tenía que ver por ese sacerdote, ¿no? Porque ese sacerdote era pues el futuro de mi abuela, ¿no? O sea, dejar de rentar una casa, que le construyera una casa, que le diera dinero semanario, pues mi abuela ya era una señora grande, diabética, y aún así trabajaba mucho y pues fue una señora admirable, ¿no? Hizo todo lo posible pidiendo ayuda como fuera para pagar la carrera del sacerdote. Pero bueno, no puedo hablar tampoco tan mal de ese sacerdote porque él le dio una casa propia a mi abuela y aparte le dio dinero semanario, o sea, la mantuvo, ¿no? Entonces, pues yo sentía mi desesperación, ¿no? Me supongo que mi hermana también, ¿no? Pero mi hermana tenía mucho más perversidad que yo, ¿no? Pero ya no les dije, ¿no? En una reconciliación también que tuvo Toño con Emilia, tuvieron una hija menor que es la hermana menor que yo tuve, ¿no? Entonces, estaba la niña, o sea, chiquita y todo. Bueno, cuando yo tenía como, pues 8 años es cuando nació esa niña. Y esa niña, entre 7 y 8 años, algo así. Pues esa niña yo al principio como que no me parecía ver a mi mamá así embarazada, ¿no? Porque yo decía que estábamos muy pobres y que todavía íbamos a tener, o sea, un bebé más, pero pues yo sabía lo que me esperaba, ¿no? Porque me ponían a lavar los pañales de franela, con orines, con caca, con todo eso.
pero a mí me gustaba la niña porque era una niña muy bonita, ¿no? Y yo la empecé a proteger como hermana, ¿no? Y, y pues mi madre era tan inconsciente que ella nos dejaba en el pueblo con Toño, con mi padrastro, y o sea, nos dejaba a la niña de 1 año y medio, y así la teníamos que llevar a la escuela, su humilde, y nosotros, o sea, pues teníamos cuidado para darle de comer porque pues se le podía atorar, ¿no? Las maestras de esa escuela nos ayudaban. Había una maestra que no tenía hijos, que se llamaba, me supongo que ya está fallecida porque ya era una señora grande, Socorro, y ella pues a veces le daba de comer a mi hermana Charo la mayor, después a mí y luego a la hermana, a la bebé, pues ella la cuidaba y todo y ahí estábamos, ¿no? Pero siempre pues como limosneras, ¿no? O sea, siempre, o sea, causando lástimas, o sea, de verdad estirando la mano, o sea, eh, con una infancia tan marcada, ¿no? O sea, yo en realidad, por ejemplo, no supe bien lo que era una Navidad, o sea, lo que era un último día del año, ¿no? O sea, siempre Emilia le preparaba lo mejor, así se llamaba mi madre, lo mejor a su hombre y pues el hombre se emborrachaba y puros pleitos, la verdad, puros pleitos. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, ya se me terminó el tiempo. Espero que se suscriban a mi canal. Yo soy Samantha Villarreal. Los espero para el próximo video y espero me den un like o me gusta y espero algún comentario de ustedes y que estén atentos para la publicación de mi siguiente video. Samantha Villarreal es mi nombre. Y mil bendiciones y seguimos en comunicación. Gracias.